Aquí con Miguel Villordo, excombatiente y asistente ejecutivo en políticas de malvinización. ¿Cómo estás, Miguel, querido? ¿Cómo andás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, si quieren venir, que vengan y vinieron. Y sí, ¿Y qué sentís cuando vemos esto? Cuando ves esto. Usted ve que, si mal no recuerdo, creo que no sé si fue el 9 o 10 de abril este discurso. Nosotros estábamos desembarcando en Malvinas. Y la verdad que cuando llegamos nosotros al aeropuerto de Puerto Argentino y nos encontrábamos, digamos, ninguno de nosotros conocía Puerto Argentino, seguían los carteles todavía de Port Stanley, y vimos una cosa tan pintoresca, ¿no? Tan linda, con una impronta británica, y me acordaba, y nos pasó a muchos muchachos, de aquella señora que en cuarto, quinto grado, vestida de blanco, te decía, las Malvinas son argentinas, y estoy hablando de las maestras de la escuela primaria. Y uno, al llegar a Puerto Argentino y a empezar a caminar por esas calles y ver la bandera argentina, que era lo que a nosotros nos identificaba, ¿no? Fueron unas sensaciones muy lindas por el sentido de pertenencia que teníamos nosotros con respecto a nuestras islas. Caminábamos y la verdad que era admirable ver, ¿no? un pueblito tan pintoresco, tan limpio, tan ordenado, y uno se queda con esa sensación de lo que dijo aquella maestra en aquella época y que lo estábamos viviendo nosotros. Y fíjense, ¿no? Lo que es la educación, lo que era esas convicciones que tenían esos maestros antes, que me acuerdo que usábamos un manual que era el Capeluz, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, que decía que la bandera argentina nunca fue arreada a ningún carro vencedor de la tierra. Y eso fue muy doloroso para nosotros después del 14 de junio. ¿Cuántos años tenías, Miguel, ahí cuando estaban desembarcando en Malvinas? 19. 19 años. Éramos todos, como dirían como decimos nosotros, hoy los papás, ¿no? Sí. Eran adolescentes, eran muchachones que nos íbamos a la guerra. O sea que cuando nos enteramos, como se enteraron la mayoría de ustedes, yo estuve haciendo el servicio militar obligatorio en el BIN 5, que es un batallón de infantería marina número 5 que tiene asiento en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. Y nos faltaba muy poco a nosotros para volver de baja. Nosotros nos habían incorporado un 25 de mayo del 81 y esperábamos ese 25 de mayo del 82 para que nos den la baja para poder volver a casa. Estaba todo lindo, abril, te imaginaste, te quedaba ahí nomás poquitos días para tu baja y salta esto, lo de la Malvina. Entonces, obviamente, estando en Tierra del Fuego, fue el primer batallón de infantes de marina después del BIN 1 y el BIN 2 que habían desembarcado el 2 de abril, pasamos nosotros. Así que el 9 de abril ya estábamos caminando por Puerto Argentino. ¿Eras consciente, Miguel, de la etapa que estaban desarrollando para la historia argentina? ¿Eras consciente de que prácticamente estaba yendo a una guerra o no tenía esa conciencia sobre lo que estaba pasando? Vos sabés que ese entrenamiento, como en el servicio militar ahí en Tierra del Fuego, fue muy duro. La infantería marina tiene un entrenamiento de por sí que es muy duro. Jamás nos imaginamos que íbamos a tener una contienda bélica. Y cuando llegamos a Malvinas y no sabíamos a dónde íbamos a ir, porque era tan el grado de improvisación de la Junta Militar y del gobierno de Benjamín Menéndez en Malvinas, que las unidades que iban llegando a Puerto Argentino no sabían para dónde ir. Nadie tenía a ciencia cierta qué lugar les iba a corresponder. Por eso siempre decimos nosotros... Como que no había un plan, decimos Miguel. Era todo improvisado. Era todo improvisado. Se hablaba mucho por los medios de comunicación, que eran las radios AM en esa época, ¿no? Sí. Con respecto a las tres banderas, la bandera británica, argentina y la bandera de la ONU, hasta llegar a una solución. Todo eso terminó, todas esas especulaciones terminaron para nosotros el 1 de mayo, cuando comienza el bombardeo desde los barcos británicos hacia las posiciones argentinas. Ahí se terminaron todas las hipótesis, todas las teorías, y ahí sí, ya nos sentimos que estábamos en guerra. Vos sabés que te escucho y parece que estoy viendo lo que estaba pasando, y a mí la primera sensación que me embargaría es el miedo.
o el temor a lo que uno sospecha lo que debe ser vivenciar una guerra. ¿Te pasó a vos algo Fue parecido? muy fuerte, muy fuerte. Vos sabés que la sensación que teníamos nosotros, ocurrió todo, ¿no? El 1 de mayo, a las 6 de la mañana, habían bombardeado ya el aeropuerto de Puerto Argentino cuando incursionan los Harrier. Pero después de la noche comienza el ablandamiento de playa, porque así se lo llama cuando llegaban los buques y empezaban a bombardear las posiciones argentinas. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue la desesperación y cómo fue el miedo? Yo estuve en un lugar que se llama Monte Williams, al costado del Monte Tumbleton, en Malvinas, que después serían uno de los montes donde las batallas fueron cruentas. Ese 1 de mayo no nos vamos a olvidar nunca ninguno de los que estuvimos en Malvinas, porque sentir que las bombas explotaban al lado de tu pozo, al lado de tu trinchera, lo único que atinábamos era a rezar 158 Padre Nuestro por milésima de segundo, una cosa así. Uno se aferra, digamos, a la fe, se aferra a Dios y tenés una sensación, es miedo, pero es el miedo a la sorpresa, te sorprende la explosión, el ruido, el olor que dejaban las bombas cuando caían sobre nuestra posición. Y bueno, y ahí tuvimos el primer soldado muerto en el 25 en Sappergel, de apellido Caviglioli, que era oriundo de la provincia de Santa Fe, más precisamente de San Lorenzo. Fue el primer caído que tuvimos ese 1 de mayo en el bombardeo. ¿Y qué es lo que nos pasó a todos? Porque vos imaginate, éramos todos colimba, todos teníamos 19 años, nadie tenía ninguna experiencia bélica y lo único que hacíamos era rezar, encomendarte a Dios y esa fe espiritual de decir, che, yo no quiero morir, y vos te aferrás a la oración. Miguel, ¿y qué decía esa gente que estaba acá en nuestro país y veía tapas de diarios, tapas de revistas con títulos "Estamos ganando"? Vos sabés que a nosotros nos prohibían, por ejemplo, escuchar radio chilena, porque la mayoría de los colimbas llevábamos una radio como para escuchar música, Sí. como para estar más o menos al tanto de las noticias. Pero ¿qué nos pasaba? En el frente de batalla no teníamos pila, ¿sí? Entonces al principio escuchábamos radios, nos informábamos un poco, pero después, bueno, las pilas se fueron agotando y teníamos que, me acuerdo que agarrábamos las pilas y nos poníamos entre las medias o debajo de la axila como para que se reactiven, Claro. volver a escuchar otra vez la radio. Bueno, nosotros escuchábamos información y me acuerdo que las radios chilenas, AM, la mayoría en Punta Arenas, pasaban la información real, digamos, ¿no? Y las radios argentinas trataban de bajar los decibeles con respecto a las tropas británicas que estarían a punto de desembarcar en Malvinas. Pero nunca me voy a olvidar de que antes del desembarco de mayo en Bahía San Carlos, al batallón nuestro, que éramos todos infantes marinas, nos habían ofrecido de ir a frenar la cabecera de playa en la Bahía San Carlos. Y no había medios, no había helicóptero, no había nada como para trasladarnos nosotros. Entonces nos quedamos en las primeras posiciones, ¿no? A nosotros nos tocó cubrir Monte William, el Tumbleton, Moby Brook y una zona llamada Sappergel, que era como un anillo que cubría, digamos, la entrada hacia Puerto Argentino. Y más adelante, nuestro estaba el Monte London, estaba el Monte Harrier y todos los lugares que también hubieron cruentos combates con los británicos. Vos sabés que me acuerdo, habrás visto la película Iluminados por el Fuego, ¿no? Sí, la vi. En donde, Vi varias. Para aquel que no la vio, Iluminados por el Fuego muestra soldados que no tenían para comer, que eran estaqueados porque robaban comida, porque tenían hambre, no tenían abrigo, no tenían armamento adecuado. ¿Exageraba la película o era, al contrario, se quedó corto? Mira, en algunos lugares, los mismos amigos, los mismos compañeros me dijeron que fue cierto. En otros lugares no fue tanto, ¿sí? Depende de la zona, con la fuerza que tuviste, etcétera, etcétera. Que existieron los estaqueamientos por pedir comida o por pedir abrigo, existieron. Existieron la necesidad de haber llevado armamentos nuevos, por lo menos más actualizados, sí. No nos olvidemos de que, por ejemplo, el ejército incorporó mucha gente en el mes de febrero y en abril ya estaban en Malvinas, o sea, tampoco tuvieron tiempo de adiestrarlos, de enseñarles, de decir de cómo se manejaba un arma. Fue tanta la improvisación, yo siempre hago hincapié en eso, que se improvisó tanto, que bueno, después vimos los resultados. Pero hay una cosa que siempre quiero rescatar de todo esto.
Pues es que a pesar del frío, a pesar del hambre y a pesar de que tecnológicamente era muy inferior, el coraje y los huevos que se puso, ni siquiera los soldados británicos lo tuvieron. Ustedes saben que en el ataque, en el asalto, los ingleses tenían una orden de no tener prisioneros de guerra. Entonces, ¿qué pasaba? A medida, ¿cómo hacían el asalto ellos? Resulta que en el combate de Darwin, los ingleses se dan cuenta que nosotros no tenemos visores nocturnos. Y tienen muchas bajas ellos contra el regimiento 12. Y se dan cuenta de que al no tener visores nocturnos, cambian el horario de la guerra y lo pasan a la noche. Y nosotros que no teníamos esa tecnología de tener visores nocturnos, se nos complicaba y bastante. Entonces, todos los combates después de Darwin son combates nocturnos. Entonces, nosotros al estar atrincherados entre las piedras y ellos en el asalto, la única forma que tenían para sacarnos era de lo siguiente: con mucho volumen de fuego para que no pudiéramos levantar la cabeza y con muchos misiles antitanque para pegar en las piedras, para destruir nuestras posiciones y poder asaltar. Así fue el mecanismo en diferentes montes durante la Guerra de Malvinas. Ellos usaban mucho fuego, pero muchísimo fuego. Ustedes no se dan una idea, es un infierno estar ahí. La cantidad de morteros y el cañoneo constante de los buques británicos sumados a la aviación de ellos. O sea, era realmente un infierno. Y ahí nos quedamos. Muchos te dirán, no te quedaba otra cosa, pero el instinto de supervivencia, en ese momento la adrenalina, vos te olvidás de la patria, te olvidás de todo, vos lo único que querés es vivir, Claro. Vos querés vivir, querés sobrevivir, y bueno, y ahí comienzan, digamos, a ver las escenas de combate. Yo no me voy a olvidar nunca, si bien es cierto, yo no estuve en la cuarta sección de la nácar, porque es por donde los ingleses rompen la defensa argentina en el monte Tumbleton, los muchachos que estaban ahí eran camadas nuestras de la mismísima compañía, nada más que cuando fuimos a Malvinas, yo fui a cargo de las comunicaciones de los morteros 81, otros muchachos fueron con la sección exploración con 12,7, con morteros 60, etcétera, etcétera. Era un batallón, digamos, que se distribuyó en esa zona. Y cabe recalcar algo que es muy importante, ¿no? En un momento del combate del 13 al 14 de junio, ya caían nuestras posiciones en el monte Tumbleton, y nosotros, meses atrás, estuvo con nosotros un suboficial de apellido Castillo, Saturnino Castillo. Saturnino Castillo tenía a cargo también una sección de hombres. Pero para que ustedes se den una idea nomás de cómo fueron los combates. En un asalto de los británicos, al inglés no le sale el tiro cuando llega a la trinchera. Entonces lo que hacían era calar la bayoneta y entrar a los pozos como sea, disparando o con la bayoneta calada, y en ese momento lo hieren al soldado del BIN 5, y Castillo ve eso, que el inglés le estaba como martillando el cuello con el sable de bayoneta. Castillo, obviamente, tenía esa reacción de salir de tu pozo con tu ametralladora, empezás a tirar, baja ingleses, pero no se da cuenta que el franco derecho tenían 3 ingleses y lo parten al medio con la ametralladora. Es para que ustedes... No, se entiende, ¿no? La situación, cómo lo está contando, No. cómo lo está describiendo, es verdaderamente conmovedor. Y No, cómo a mí- uno lo vuelve a vivir, ¿no? No, a mí lo que me da bronca, que me llena de impotencia a veces, es cuando volvimos, esa maldita desmalvinización, que vos decís, ¿por qué murieron? Te das bronca cuando en el 90, durante el gobierno de Menem, se firma la entrega total en el Tratado de Madrid I y Madrid II. Después lo termina ratificando Macri, confiador de Duncan, de la entrega, de la exploración, de la explotación de nuestros recursos. Y vos te preguntás, ¿y eso?
Y los que quedaron, Claro, ¿para qué luchamos, ¿Cómo, no? ¿Y cómo hacer para recuperar? esa es la bronca que a veces, viste, esa impotencia que vos decís, la pucha. Están nuestros recursos naturales. ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a entender de lo generoso que es la Argentina, de lo grande, de lo gigante, de lo extenso? Imaginate vos, porque siempre cuando uno mira las cruces dice, de la Quiaca a la Antártida Argentina, toda la riqueza que tenemos. Yo a veces digo, y estamos sumergidos en una pobreza, estamos sumergidos en un endeudamiento. Y vos decís, pero yo le conté esto, lo de Castillo, con este soldado, y tengo varias anécdotas como para contarle de lo que nosotros hemos padecido, porque realmente parimos la guerra y nos quedamos hasta el final. A ver, por ahí dicen, Pato, ¿te gusta la medalla? Yo te voy a decir, quedará lindo en el living, en el comedor. Pero hay algo que tenemos todos, la mayoría. La conciencia tranquila de haber defendido lo nuestro. Dirán muchachones de 19 años, inexpertos, todo lo que vos quieras. Y habernos quedado y que hoy los británicos te reconozcan que los muertos en combate que tuvieron ellos es mucho más, casi el triple de lo que se publicó en su momento. Y no es casualidad que el Imperio Británico te diga, vamos a pasar entre 70 y 90 años y recién vamos a dar a conocer nuestras bajas. Entonces, por ahí nosotros nos estamos yendo. El año pasado se fueron 356. Sí. En la Navidad pasada se suicidó José Jurac, un excombatiente de la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, nos estamos yendo, ¿y qué legado le dejamos con respecto a la malvinización? ¿Qué legado le va a quedar a nuestros docentes, a nuestros profesores, a nuestros alumnos? Y en ese sentido estamos trabajando y gracias a Dios ya se ha podido aprobar un par de leyes que tienen que ver con la capacitación docente, porque nosotros necesitamos de lo docente con respecto a la capacitación en la materia de soberanía. Lo necesitamos, porque ¿saben qué va a pasar? Lo que nos pasó una vez. No nos olvidemos que nadie ama lo que no conoce. Entonces, nuestros pibes que vienen de la desmalvinización, porque la desmalvinización comenzó con la mismísima Junta Militar, que cuando bajamos de los barcos a las unidades de combate, lo primero que nos dijeron a nosotros, ¿qué fue? Está prohibido hablar de Malvinas, de lo que sucedió en Malvinas. Y ahí comenzó la gran desmalvinización. Y vos decís, ¿cómo viene la mano? Y después, gobierno sucesorio te decía que ya de la guerra no hables, ya no hables de esto, ya no hables de aquello. Y nuestras 4 generaciones atrás se han criado y se han educado sin la cuestión Malvinas. Vos le preguntás a un docente, a algún profesional, y le preguntás por la cuestión Malvinas y te va a decir que carecían de contenido en la facultad, carecían de contenido cuando ellos se ponían a estudiar lo que es la cuestión Malvinas. Entonces, para nosotros es importante esto. Es importante la difusión. Cuando uno dice malvinicemos juntos, significa es volver a poner Malvinas sobre la mesa de los argentinos, es volver a tocar el tema de los recursos naturales, porque es necesario. Mañana vamos a prender la radio y nos vamos a enterar que la Antártida Argentina ya no le pertenece al país. Miguel, querido, queremos agradecerte por esta historia, por revivir esos momentos junto a nosotros aquí y bueno, ir por esa malvinización que la necesitamos todos. Bueno, Muchas yo gracias. en nombre de todos los muchachos le agradezco esta oportunidad que nos dan, que nos dejen difundir lo que realmente sentimos, lo que conocemos, lo que vivimos y bueno, yo creo que estamos entrando en una etapa de la historia argentina donde todos nos tenemos que poner los pantalones largos y empezar a barajar nuevo porque nos van a llevar puestos. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, Muchas Miguel. gracias. Nos vamos a una pausa en Pacto Federal y ya venimos con más. Dale.